Hola, vamos a continuar entonces realizando la guía número 4 de función exponencial y vamos a continuar con el ejercicio número 3. También vamos a ver porcentaje como en el ejercicio número 2. Dice, Manuel compró un auto en 6.800.000 pesos. Al finalizar cada año de uso, su precio se desvaloriza en un 5%, de acuerdo a un estudio de mercado. Bien. Dice letra A, determine la función b de x que calcula el precio del vehículo al finalizar cada año de uso. Entonces, eh, vamos a recordar cuando tuviste de nuevo porcentaje en nivelación, ¿cierto? Y vamos a usar un método que es bien directo y que vamos a recordar ahora. Entonces, a diferencia del ejercicio anterior que la población aumentaba, en este ejercicio, ¿cierto? El auto va perdiendo su valor. ¿Ya? Desvaloriza significa que esos 6.800.000 van a ir disminuyendo. ¿Cuánto? Un 5%. Entonces, calculemos primero cuánto va a disminuir exactamente en un año. Entonces, voy a calcular el 5% de 6.800.000. ¿Cómo calculábamos esto? El 5% es lo mismo que 5 fracción 100 o 0,05 por 6.800.000. Entonces, cada vez que nosotros tengamos porcentaje, nosotros dividimos en 100 5% y eso nos da 0,05 o 5 centésimos. Y esto, ¿cierto? Al calcularlo nos da un valor de, lo voy a hacer inmediatamente acá, 6.800.000 por 0,05 nos da un total de 340.000. ¿Qué son esos 640.000? Lo que pierde el valor del auto inicial, del valor inicial. Por lo tanto, significa entonces que a 6.800.000, ¿cierto? Le vamos a restar estos 340.000. Bien. Y eso nos da finalmente un valor de 6.460.000. Bien. Entonces, ¿qué significa? Que esta cantidad, que es el 100% menos el 5%, nos da esta cantidad final. Entonces decimos que esta cantidad representa 100 menos 5, que es lo mismo que 95%. Entonces, lo que nos conviene más directamente calcular, ¿cierto?, el 95% del valor inicial, porque aquí ya tendríamos incluida la resta, ¿cierto?, que es la cantidad que se va desvalorizando del auto. Por lo tanto, en forma más rápida y directa, vamos a calcular el 95% de 6.800.000, entendiendo que del 100 pierde 5 y se queda solamente con el 95% de este valor. Al dividir 95 en 100 nos da 0,95 por 6.800.000 y eso entonces nos da directamente 6.460.000. Entonces, en este caso, ¿cierto? Como se desvaloriza, el 100 menos el 5, 0,95 por el valor inicial. ¿Bien? Entonces, entendiendo esto, vamos a hacer una tablita de datos para llegar finalmente a generalizar en una función en donde tenemos años, ¿cierto? Y por acá tenemos valor o el precio del auto, ¿cierto? Entonces, cuando ha pasado 0, tiempo inicial, no ha pasado, no ha transcurrido nada de tiempo, el valor del auto es 6.800.000. Cuando ha pasado un año, ¿cierto? Que es lo que calculamos acá, tenemos que esos 6 millones, esta cantidad inicial, la multiplicamos, ¿cierto? Por 0,95. Y eso nos dio 6.460.000. ¿Bien? Entonces, para determinar la función, ¿les parece que completemos un poquito más la tabla? Ya, siguiendo el mismo concepto. Cuando han pasado 2 años, la cantidad inicial, 6.800.000, la vamos a multiplicar por 0,95 cuando ha pasado un año.
Y al pasar 2 años, volvemos a multiplicar por este factor, ¿cierto? Que es 0,95. ¿Qué significa? Que la cantidad, ¿cierto? El valor del auto que tenía aquí, lo vuelvo a multiplicar por este factor para, ¿cierto? Que me dé el nuevo valor del auto transcurrido 2 años, que sería 6.137.000 pesos. Bien. Entonces, al pasar 3 años, el mismo valor del auto, ¿cierto? Entonces tenemos por 0,95 un año, por 0,95 2 años, por 0,95 3 años. Y eso nos da 5.830.150. Y así sucesivamente. Entonces, hagamos entonces el cuarto año, pero en forma más reducida, porque si te fijas bien, este factor que aparece acá, ¿cierto? Es el que se repite, está determinado entonces por los años transcurridos. Cuando ha pasado un año, multiplicamos por 0,95. 2 años, 2 veces. 3 años, 3 veces. Por lo tanto, 4 años, 6.800.000 por 0,95, ¿cierto? Elevado a 4. ¿Bien? Y eso nos da 5.538.642,5. ¿Ves? Y así sucesivamente. Entonces, a 5, 6.800.000 por 0,95 elevado a 5, etcétera. Entonces nos pide que determinemos una función. La función sería b de x, ¿cierto? El valor del auto, dependiendo aquí de x, que son los años, va a ser, multiplicamos siempre el valor inicial por este factor de decrecimiento. ¿Por qué? Porque va bajando su valor. ¿Y cuántas veces? X, que corresponde a los años. Entonces recordemos que en este modelo siempre la X, la incógnita, la variable independiente, va a estar en el exponente. Por lo tanto, esta entonces sería la respuesta de la letra A, que te lo quisimos explicar con la tablita para que entiendas de dónde sale este factor que se llama en este caso de decrecimiento. Y luego dice, esboce la gráfica de la función indicando al menos coordenadas de 4 puntos. Vamos a aprovechar que tenemos acá la tabla, ¿cierto? Estos son valores de X y estos son valores de B de X, ¿cierto? Entonces, vamos a esbozar la gráfica en donde tenemos los valores de X y de Y, ¿cierto? La variable independiente, que van a ser los años transcurridos, y la variable dependiente, que es el precio del auto. Entonces, nosotros sabemos que primero vamos a esbozar entendiendo que aquí ha pasado 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, etcétera, ¿cierto? Y el precio va a partir por acá, que es un valor de 6.800.000, y si te das cuenta va disminuyendo año a año. Por lo tanto tenemos una curva, ¿cierto? Una curva exponencial decreciente que va de esta manera, de esta manera, de esta manera, hasta que en algún momento va a llegar a 0, que en determinado momento, ¿cierto? El auto va a perder totalmente su valor, entonces el valor de I va a ser 0. Vamos a determinar entonces acá el primer punto, que vendría siendo el valor inicial, ¿cierto? Marcado entonces por las coordenadas 0,6.800.000. ¿Ya? Acá tenemos entonces, luego tenemos que al año el valor es 6.460.000. A los 2 años el valor es 6.137.000. A los 3 años el valor del auto va a ser 5.830.000. Y a los 4 años aquí tenemos entonces que el auto tiene un valor de 5.538.642. Y así entonces el valor va a ir disminuyendo hasta que va a ser 0.
Bien, entonces como dice esboce, fíjate bien que la graduación, bueno, no es tan exacta porque quisimos representar, entender que esta es una curva que va disminuyendo, es una curva exponencial decreciente que parte aquí y va disminuyendo. Bien, por eso a lo mejor la graduación no es tan exacta porque hablamos de un esboce, o sea, de un bosquejo de cómo se representaría esta función en base, ¿cierto?, a las variables determinadas. Bien, ese sería entonces el ejercicio número 3 que tiene que ver con la depreciación de un auto en determinados años.